Cuando conocemos historias criminales, solemos focalizar nuestra atención en el victimario, en su vida y en su historia, para luego entrar en el terreno de las víctimas, intentando dar sentido a lo que sobre el perpetrador nos enteramos. Las características físicas, el estatus social o la locación son datos que recopilamos para intentar comprender esas narraciones que no deberían formar parte de la realidad. Pero pocas veces conocemos las historias de los sobrevivientes. Menos frecuente aún es enterarnos que un simple corte de pelo sea el motivo por el cual un criminal cede ante su ataque. Esta es la historia de Sotria Chritsonis, la sobreviviente de Ted Bundy. Una helada mañana de 1972 en Seattle, Sotria Chritsonis, de 22 años, esperaba el autobús para ir a la universidad como cualquier otro día. Lo esperó por más de una hora, sin éxito, y sabía que si pronto no aparecía, perdería esa clase. De pronto, un joven frenó con su auto, le preguntó si estaba esperando el transporte y le dijo que desde donde venía no había visto ninguno. Y con total gentileza se ofreció a acercarla puesto que iban para el mismo lado. Sotria, sin temor alguno y casi viéndose salvada por aquel apuesto joven, aceptó y subió. Hicieron poco trayecto hasta que él empezó a elevar la voz preguntándole por qué se había subido, a advertirle que era algo muy peligroso, que no saldría de ese auto, al tiempo que buscaba con movimientos bruscos algo debajo de su asiento. Sotria se asustó y pensó en tirarse a pesar de estar en movimiento, pero pronto reconoció que no podía abrir la puerta porque no tenía manija de su lado. Y se horrorizó, porque creyó en lo que le decía ese hombre: no saldría de ese auto. Abandonó así la idea de haber sido salvada de la pérdida de su clase y del frío de ese día, para creer fehacientemente que no volvería a su casa, y que ese hombre era mucho más peligroso de lo que su amable imagen aparentó inicialmente. El joven, entre insultos, le pidió que se quitara la capucha de su campera, y ella lo hizo sin preguntar. «¿Por qué te cortaste el pelo?», le preguntó. E inmediatamente le ordenó ponérsela de nuevo, sin que ella pudiera responderle siquiera. No había verdaderamente un motivo en particular por haberse cortado el pelo, sencillamente le gustó cambiar de look. Y además, ¿qué importancia tendría en aquella situación? Sotria entró en estado de shock, entre llantos y súplicas, mientras seguía escuchando esa frase en su mente: «Nunca llegarás a destino, nunca deberías haber tomado este viaje». No lograba comprender lo que estaba ocurriendo, y ese fallido intento de tirarse del auto le demostraba que él sabía lo que hacía, que estaba preparado y que no lograría contar su historia. Por su parte, él seguía gritándole que se callase ante sus ruegos de que no le hiciera nada, e insistía que todo era su culpa. Sin embargo, el joven condujo hasta la universidad y con un empujón la sacó del vehículo, no sin antes decirle que no se subiera nunca más al auto de un desconocido, porque no sabía si ese sería su último viaje. Asustada y temblando, ingresó a la universidad y habló con pocas personas sobre el hecho. Algunos le recomendaron que lo denunciase, pero ella decidió no hacerlo por vergüenza, porque temía que los policías le dijesen lo mismo que ese joven: «Es tu culpa por subirte al auto de un desconocido». ¿Cómo explicarles que había creído realmente que ese hombre quería ayudarla? Que tan solo era una solidaria ayuda, un golpe de buena suerte. Y suerte tuvo, sin saberlo, el día que se cortó el pelo. Un año y medio después, en 1974, mirando las noticias, Sotria vio nuevamente el rostro de ese joven, sentado en el banquillo de los acusados en un juicio por los viles asesinatos de más de 30 mujeres. Su nombre era Ted Bundy. Sí, el asesino más temido de Seattle hasta entonces y uno de los más prolíficos en los Estados Unidos, había sido el joven que se ofreció a llevarla en su auto y que, tras notar su corte de pelo, se enojó, la insultó y arrojó de su vehículo. En parte creyó que su mente le jugaba una mala pasada, porque todo parecía inverosímil. No solo el hecho de haber estado en el mismo auto que un asesino serial, además de haber escapado por un dato tan irrelevante como su pelo, y estar ahora reconociendo que una treintena de mujeres habían vivido lo mismo que ella, con un resultado totalmente distinto. Volvió a sentir el mismo miedo que ese día, y sabía que eso era la fehaciente prueba de que lo reconocía como su agresor. Pero al mismo tiempo, al verlo en la transmisión televisiva, no podía creer que ese joven atractivo y simpático, que encantaba incluso a todos los testigos del proceso judicial, fuera un asesino en serie de semejante magnitud.
el mismo del que se creería años después su número de víctimas ascendería a unas 70. Ese sujeto que decidía en ese momento ser su propio abogado, con argumentos perspicaces pero poco efectivos, que miraba con galantería a las jóvenes de la sala que no paraban de decir a la prensa: no puede ser un asesino serial porque es muy atractivo y no parece un monstruo. El mismo que fue descubierto por una mordedura en uno de los cuerpos de sus víctimas, que escaparía 2 veces de prisión y que recibiría incluso elogios por parte del juez que dictó su sentencia. Porque Bundy era especial en muchos sentidos, pero nadie sabía en aquel entonces que una joven miraba desde su casa a la televisión todos aquellos aberrantes hechos de los que se salvó sencillamente por decidir cambiar el largo de su cabello. Y aún más, ¿quién le creería la suerte que tuvo? Era cierto, pero poco verosímil, tanto como el accionar de Bundy con ella aquella tarde. Los investigadores que durante décadas de estudio siguieron los pasos de Bundy llegaron a la conclusión, avalados por él, ya que tuvieron gran cantidad de entrevistas a lo largo de sus años en el corredor de la muerte, que sus víctimas tenían en su gran mayoría el mismo perfil. Jóvenes, de piel blanca, de cabello largo y oscuro, probablemente universitarias o de familias de clase media. Todos esos requisitos los cumplía Sotria a la perfección, excepto la extensión de su cabello, que pasó a ser una melena oscura que no fue advertida inicialmente por Bundy el día del ataque por la capucha que llevaba puesta mientras esperaba el autobús. Ese fue el dato crucial para liberarla de las manos de un feroz asesino. Sotria pensó, tiempo después, que él debía haberla estado observando o siguiendo, y que no había notado el corte de pelo hasta el día del ataque. Igualmente, Sotria no fue la única sobreviviente de Bundy, sino que existen otras pero en diferentes circunstancias. Una de ellas es Carol DeRoche, quien en 1974 se topó con Ted Bundy, quien personificaba al oficial Roseland, un policía fuera de un shopping que le advirtió de un supuesto robo en su auto. Lo revisaron juntos, pero nada faltaba, y ella sospechó de sus intenciones hasta que él mostró su placa de policía. El oficial le indicó que el protocolo era hacer la denuncia en la comisaría y ella accedió. Y volvió a desconfiar cuando vio que su auto no era el de la institución, sino un Volkswagen Bug de color claro, pero pensó que sería un agente encubierto. Subieron y segundo después empezó la agresión verbal primero y luego la física. Intentó primero esposarla, pero no alcanzó ambas manos, y al detenerse para agredirla con un palo, logró escapar y pedir ayuda a un auto que pasaba por el lugar. Ella sí hizo la denuncia, pero los cargos fueron considerados menores, porque no atendieron la agresión que había ejercido sobre ella, sino únicamente el haberse hecho pasar por un oficial de policía. Ambas sobrevivieron de distintas maneras, aunque milagrosas, y cargan con lo que se denomina culpa de sobreviviente, que implica que haberse salvado genera el remordimiento por todas aquellas que no tuvieron la misma suerte, cuyo sentimiento radica en no haber podido detenerlo a tiempo para salvar a otras. Con esa misma culpa viven Kathy Kleiner, Karen Chandler y Cheryl Thomas, quienes también se salvaron de agrandar la lista de víctimas fatales de Bundy tras el ataque en la habitación de su universidad en 1978. Sus compañeras de habitación no tuvieron el mismo destino. Lo cierto es que Sotria hoy reconoce que ese enojo que ella provocó en él por el insólito corte de pelo allá por 1974 fue el eslabón de una cadena de violencia que Bundy llevó a cabo durante años, y el motor, quizás, de una escalada criminal que se intensificaría días después, en los que agredió sexualmente y asesinó a varias mujeres en una misma jornada, algunas de las cuales nunca fueron encontradas o siquiera identificadas. De igual manera, las otras sobrevivientes revisan la historia del criminal ira propia, con el mismo miedo que aquel día, intentando imaginar, en algunos casos, qué podrían haber hecho para salvar al menos a las mujeres que tenían cerca, o quizás detener al criminal cuya infamia llevaba con orgullo. 46 años después, Sotria confirma que gracias a ese corte de pelo, ella puede contar su historia, una particular y con un protagonista por demás de insólito e insignificante, como es el corte del cabello. El hecho de no cumplir exactamente con el perfil del asesino fue lo que tomó por sorpresa a Bundy, que no esperaba un cambio dentro de sus patrones, aunque quizás al resto de nosotros nos parezca un mero detalle a no tener en cuenta.
Y aún más, si él hubiese concretado ese ataque, el perfil de sus víctimas no habría sufrido prácticamente modificación, por lo que el suceso que ella vivió se convierte aún más en un enigma irresoluble, propio de la mentalidad de un criminal que no terminaremos nunca de entender. Es también posible que por la época del ataque, Bundy se encontrase aún perfeccionando sus métodos, los cuales terminaron siendo desgraciadamente efectivos y letales para todas las mujeres que confesó haber matado y todas aquellas con las que se lo vinculó, cuyo número asciende a más del doble de lo que lo condenaron a sentencia de muerte. Bundy estuvo años en contacto con los que serían luego los perfiladores del FBI, dando detalles de su modus operandi como herramienta de estudio y de investigación, y utilizó esa información a su favor durante años para apelar la fecha de ejecución en la silla eléctrica, que finalmente se llevó a cabo el 24 de enero de 1989 en el estado de Florida. Es habitual que en nuestra rutina tomemos decisiones que creemos insignificantes, como cambiar la marca de un producto, hacer un camino distinto del que habituamos, cancelar a último momento un evento o reunión, sin detenernos realmente en lo que hubiese pasado si llevábamos a cabo otra conducta. Solo lo notamos cuando el resultado es trágico y por ende nos convertimos, sin haberlo imaginado, en sobrevivientes, lo que nos lleva luego a cuestionarnos temas como la suerte o el destino. Esta fue la historia de Sotria Critsonis, la mujer cuyo corte de pelo la salvó de Ted Bundy. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.